update the results on standard model X searches based on up to 10.7 inverse femtobarn of data recorded in 2011 and 2012. So, quantification of the excess. So, zooming in this region. Ese era Peter Higg, lo ven absolutamente emocionado cuando terminó. Normalmente, nunca cuando se descubre una partícula o un avance de la tecnología está presente el que la predijo. Este es un caso muy particular. Este descubrimiento es un descubrimiento más importante de los últimos 100 años. Y permite entender por qué las partículas se juntan entre sí, porque al tener masa y por efecto de la gravedad logramos la acumulación. Si no hubiera sido por la gravedad y por el efecto de la masa, nunca los soles hubieran existido. Es el momento del abrazo con Fabiola Gianotti. Fabiola Gianotti hoy es la directora, a partir de diciembre del año pasado, la nueva directora del CERN. Muy bien. Aplicaciones. Todos ustedes conocen lo que es la web. No tengo que explicarles nada. La usan todos los días. La web fue inventada sin ningún tipo de patente en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en el año 89 para que los científicos, de 10.000 científicos del mundo entero, estando en distintos países, pudieran intercambiar información. Sin tener en cuenta, sin pensarlo jamás, el impacto que iba a producir en la sociedad toda. La grid. La grid es otro aporte que ha hecho el Centro Europeo, que consiste en lograr obtener las 100.000 computadoras de última generación que necesita en el mundo entero. O sea, así como la web sirve para intercambiar información, la grid sirve para intercambiar recursos. ¿Qué quiero decir con esto? En el CERN hay, esto que está acá, 10.000 computadoras de la última generación. Esta máquina que está en el CERN lo que hace es, de las informaciones que provienen de las colisiones, descarta las que cree que no le sirven y se queda uno cada 1.000. Esa información que le queda la guarda y luego la envía al mundo a otras computadoras, otros centros de cómputos donde hay clústeres, se llama clúster equipos, 10, 20, 30, 50.000 computadoras que están distribuidas por el mundo. Por ejemplo, la NASA, Londres, Roma, la Argentina, etcétera, etcétera. Que están con un programa común y que lo que hacen entonces es colaborar con el centro del cómputo del CERN para poder hacer el análisis de los datos. Esto tiene implicancias fundamentales en todo tipo de aplicaciones donde se requiera una gran capacidad de cálculo. Les voy a dar un ejemplo. En tanto que lo que es clima, que se requiere para la atmósfera analizar grandes cantidades de datos, o cuando hay que hacer análisis muy detallado de imágenes, como por ejemplo en medicina, imagínense que existiera una grid de cáncer de pulmón. Y entonces, todos los médicos del mundo suban a esa grid las placas de sus pacientes, la evolución de sus pacientes, el tratamiento que les he dado, los resultados y el pronóstico. Imagínense que un médico que se encuentra en Mar del Plata sube a esta grid una placa de su paciente. Instantáneamente tiene el mejor diagnóstico con la mejor, medicación y con la perspectiva de curación. Y es complicado hacer una grid. Mi máquina que está aquí, que en este momento le está mostrando esta foto, no está haciendo nada, está esperando que yo apriete el botón. Mientras yo no apriete el botón, podría estar trabajando en grid, para el CERN o para una grid médica. Cuando yo aprieto el botón, me atiende, cambia la filmina,
y luego vuelve a estar tranquila y se dedica a trabajar en paralelo. Imagínense si nosotros pudiéramos comunicar todas las computadoras que existen en Internet, que están conectadas en el mundo, para usos pacíficos. Existen, googleenlo, existen aplicaciones de todo tipo de grid privadas. Lo único que hay que hacer es asociarse a esa grid y permitir que le instalen programas que sean capaces de funcionar con esa grid. Ahí tienen una simulación. Estas son las 10.000 computadoras del Centro Europeo de Investigación Nuclear. Ahí tienen la experiencia, salen los datos, se van al centro de cómputo. En el centro de cómputo descartan lo que sirve y el resto lo manda al lugar. Ahí hay una liñita, ¿ven ahí? Esa va a Argentina. Hay un clúster en Buenos Aires y un clúster en La Plata, que colabora con esta grid. Primera aplicación de la antimateria con fines médicos. Tomografía por emisión de positrones. Esta es una cámara fotográfica de física de partículas, esta es una cámara fotográfica de un tomógrafo PET. El aparato como si fuera un tomógrafo normal. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Miren, aquí tenemos glucosa. Este es el átomo el núcleo de glucosa. Y este es un átomo de glucosa, el núcleo de un átomo de glucosa irradiado. ¿Qué significa irradiado? Lo aceleré y lo volví radioactivo. ¿Qué significa? Que tiene un electrón de más. Fíjense, la glucosa tiene un neutrón y acá en vez de un neutrón tiene un protón. Este existe en la tabla periódica, este no existe en la tabla periódica. ¿Quiere decir qué va a pasar? Luego de un cierto tiempo, este protón se tiene que transformar en neutrón para transformarse en glucosa, emitiendo, como ya sabemos, un positrón y un neutrino. El decaimiento beta más. Esto ya lo hemos visto al principio. Muy bien. Si ahora ese positrón se encuentra con un neutrón, también vimos, se aniquila. Pero como lo hace a velocidad cero, la única posibilidad es que la energía sale 180 grados desfasados. Uno para arriba y otro para abajo. Muy bien. Si yo ahora, esto sucede dentro del detector, se aniquilan, aparece la desintegración y aparecen ahí las dos señales con una cierta altura que provienen de la desintegración, aniquilación de un electrón y en coincidencia. Quiere decir que si en el aparato aparece esto, quiere decir que hubo una aniquilación de una materia y antimateria, en este caso de un electrón y un positrón. Muy bien. Le inyectamos al paciente la glucosa irradiada radioactiva, muy baja radioactividad que no hace efectos en el cuerpo, y la droga se distribuye en el cuerpo. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro dice, me han inyectado glucosa, porque no distingue entre glucosa y glucosa irradiada, son para él igual. ¿Qué dice? Distribúyanla en el cuerpo donde la necesito. ¿Y dónde es más necesaria? En los tumores. Quiere decir que tenemos una manera de enviar glucosa automáticamente hacia los tumores. Pasamos nuestro cuerpo por el detector y podemos observar a través del detector y la computadora donde se ha acumulado o donde se van a producir las aniquilaciones, que es donde se ha acumulado la glucosa irradiada. Si encima, aparte del tomógrafo PET, le agregamos un tomógrafo normal, obtenemos esta situación. El tomógrafo PET nos da una imagen de la actividad biológica y el tomógrafo normal nos da una imagen del órgano. La combinación es qué órgano tiene mayor actividad biológica. Por lo tanto, podemos detectar tumores con 10 años de anticipación a cualquier otro método clínico. Fíjense ustedes, este es un tomógrafo normal, este es un tomógrafo normal con PET. Aquí hay un tumor. Fíjense en esta otra radiografía. Aquí no ven nada y ahí se ve el tumor. Sirve para detectar cardiopatías. ¿Por qué? Cuando la sangre no es irrigada bien en el corazón, se pueden analizar las venas y ver cuáles son las venas que no están trabajando como corresponde. Y podemos detectar, antes que se produzca un infarto, un mal funcionamiento del corazón. Y por lo tanto podemos prevenirlo. Sirve para analizar el cerebro. El cerebro usa grandes cantidades de glucosa para hacer sus actividades.
e ilumina entonces distintos lugares del cerebro según la actividad que está haciendo. Sirve entonces para ver con anticipación una de las enfermedades más temidas para las personas como nosotros, como con nosotros digo yo, con la edad que tengo. O sea, que puedo detectar la enfermedad de Alzheimer en proceso y por lo tanto medicar como para prevenir antes que cuando se lo detecta ya en el estado final es irreversible. Tenemos una manera de diagnosticar con anticipación. Sirve para ver claramente cómo la cocaína destruye en forma irreversible el cerebro. Este es un cerebro normal, este es un cerebro ya atacado por un adicto a la cocaína. El tomógrafo tiene la misma forma, cuesta $1.300.000, entre 700 y $1.300.000. Hay 17 en Buenos Aires, uno en Mendoza y uno en Tucumán, uno en Mendoza y uno en Córdoba. Yo estoy promoviendo la posibilidad de que exista uno en la ciudad de Mar del Plata. Se requieren 1 millón de personas en el área de influencia, o sea, alrededor de 200 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, para que esto sea rentable. Y es importante que lo tengamos porque si no, los médicos usan otras técnicas y digamos cuando ya realmente han acabado todas las posibilidades, recién ahí mandan a hacerse un tomógrafo PET a la ciudad de Buenos Aires. Por último, la hadroterapia, o sea, tratamiento de tumores con rayos de partículas. La radioterapia normal utiliza rayos X. Los rayos X son rayos de luz y se mueven en forma ondulatoria cuando van ingresando dentro del cuerpo.